Arquitectos de la cultura de la muerte. Clarence Gamble. Los planificadores del sexo. Por Donald DeMarco y Benjamin de Waike. Clarence Gamble era hijo de David Gamble y nieto de James Gamble, el cofundador de la famosa y próspera empresa Procter & Gamble. Clarence nació en Avondale, un barrio de Cincinnati, Ohio, el 10 de enero de 1894. Era el menor de 4 hermanos, y nació cuando sus padres no esperaban tener más hijos, pues su madre, Mary Gamble, tenía 39 años y su padre, David, 47. Un comienzo interesante para un hombre que adoptaría como lema para sus esfuerzos de promoción del control de la natalidad el eslogan, cada hijo, un hijo deseado. La familia Gamble se definía por la ética protestante del trabajo. Al igual que los primeros puritanos, evitaban la ostentación y los padres se aseguraron de que sus hijos aprendiesen a gestionar sus recursos económicos manteniéndoles muy cortos de dinero. Sin embargo, dentro de su sobriedad, la familia Gamble hacía generosas donaciones a todo tipo de instituciones benéficas, tomándose así con la mayor seriedad la prescripción bíblica de dar limosna. Clarence se sentía incómodo con la riqueza. Ya en los últimos años de su adolescencia, le horrorizaba pensar que otros creyeran que no tenía mérito alguno por sus logros porque estos se debían a haber nacido en una cuna más que desahogada. Como había sucedido con todos los Gamble hasta entonces, Clarence daba por supuesto que se dedicaría a trabajar duramente y a salir adelante por sí solo. Quizás en buena parte para evitar que le pudiesen acusar de que se estaba limitando a meterse en la empresa de la familia, Clarence Gamble decidió estudiar medicina y hacerse un nombre en un campo sin relación con la industria de los Gamble. Entonces, en su 21º cumpleaños, recibió una carta de su padre, 473. Querido Clarence, en honor a tu llegada a la mayoría de edad, tu madre y yo te transferimos las acciones que se detallan en adjunto. Esperamos que seas capaz de utilizar bien esos recursos. Solo tenemos una petición que hacerte, y es que contribuyas con al menos 1/10 parte de los ingresos a la Iglesia y a otras instituciones de caridad. Con cariño, tu padre. El valor de las acciones ascendía a $1 millón, una suma increíble en 1915, tan enorme que Clarence no tendría necesidad de trabajar sino que podría vivir de forma bastante holgada solo con los intereses. En ese momento, cobraba $85 al mes. Hizo un rápido cálculo y llegó a la conclusión de que los dividendos que produciría $1 millón en acciones le generarían al menos $160 al día. La decisión no fue difícil, dejé mis $85 al mes y me dediqué a gozar de la liberación de la ronda diaria de trabajo de oficina, SIC, 474. Esto no significaba que estuviese decantándose por una vida de holganza. Seguía decidido a convertirse en médico. Ese otoño fue a Princeton para comenzar el programa de licenciatura de biología, en el que destacó como el primero de su promoción. De allí fue a Harvard y se licenció en medicina en 1920, siendo el segundo de su promoción. Estos considerables esfuerzos no podrían ser atribuidos al hecho de ser heredero de la fortuna de los Gamble. En Harvard, Gamble era un modelo de ejemplaridad, asistía a la iglesia todos los domingos, dirigía una tropa de Boy Scouts, ayudaba a muchachos pobres que habían abandonado la escuela y colaboraba con un club de exalcohólicos. En comparación con las desordenadas vidas de Margaret Sanger y Alfred Kinsey, el modo de vida de Gamble era un modelo de respetabilidad. Sin embargo, como veremos, su incansable cruzada por el control de la natalidad le sitúa, junto con Sanger, como una de las 2 personas más importantes en la formación de la cultura contraceptiva de hoy en día. En la medida en que los esfuerzos de Gamble se concentraron especialmente en la investigación y el desarrollo, y luego en la efectiva difusión del control de la natalidad, posiblemente se sitúe incluso por encima de Sanger. El interés de Gamble por el control de la natalidad no surgió, como en el caso de Sanger, de una preocupación por la construcción de una nueva civilización de libertad sexual. La obsesión de Gamble por el desarrollo y la difusión del control de la natalidad tuvo su origen, en gran parte, en su arraigada tendencia filantrópica. Verdaderamente pretendía ayudar a mujeres en situaciones desesperadas. Pero había más, la pasión de Gamble por el control de la natalidad también procedía de una característica que tenía en común con Sanger, la pasión por la eugenesia. En lo que hace a su inclinación eugenésica, quizás la más interesante atalaya desde la que extraer información con respecto al pensamiento de Gamble sea la observación de su propia familia. Clarence se casó con Sarah Bradley el 21 de junio de 1924. A diferencia de todos los promotores del control de la natalidad, los Clarence tuvieron una familia relativamente grande. Planeaban tener 6 hijos y los habrían tenido si Sarah no hubiese perdido el último. El hecho de tener 5 niños, los situó en una posición absolutamente excepcional con respecto a otros miembros del movimiento por el control de la natalidad. Pero con eso los Gamble no actuaban en contra de sus convicciones. Creían firmemente en lo de, cada hijo, un hijo deseado, y ellos deseaban tener 6, aunque no solo por amor a la familia. Al igual que Darwin, Haeckel, Galton y muchos otros pioneros de la eugenesia, Gamble estaba convencido de que los mejores se reproducían poco y los peores demasiado. Estaba decidido a rectificar ese desequilibrio entre los aptos y los no aptos, tanto haciendo su propia contribución a una buena reserva eugenésica con su amplia familia como limitando la reproducción de los menos aptos a través del control de la natalidad. Con respecto a su deseo de que los más aptos se reprodujesen más, durante la Segunda Guerra Mundial Gamble fue el principal impulsor de un programa entre las universidades de la Ivy League 475 que pretendía animar a sus graduados a reproducirse más, concentrándose especialmente en su alma mater,
Princeton y Harvard. Gumbel pretendía elaborar estadísticas de natalidad universidad por universidad a fin de promover una especie de competición de cigüeñas, y creía que el otorgamiento de diversos honores y premios a los antiguos alumnos conseguiría promover una mayor procreación entre los más aptos. Un programa tal, sostenía, contribuiría a dar la vuelta al suicidio racial de los anglosajones protestantes blancos, originado por la inadecuada procreación de los mejores. Naturalmente, todo se basaba en el presupuesto de que una licenciatura universitaria era una señal clara, si no absolutamente segura, de una natural superioridad intelectual. Por desgracia, al menos por lo que hace a los planes de Gumbel, eran siempre las universidades mormonas y católicas las que superaban a sus favoritas, las protestantes de la I Believe 476. En el otro extremo del abanico de prácticas eugenésicas, Gumbel fue un firme proponente de la reducción de las tasas de natalidad de los no aptos no solo a través del control de la natalidad sino también a través de la esterilización. Como ponen de manifiesto sus biógrafos Dunn y Greer Williams, durante algunos años intentó suprimir las formas hereditarias de retrasos y enfermedades mentales mediante la promulgación de leyes estatales que impusiesen la esterilización forzosa de esos pacientes. Con frecuencia escribió y disertó a favor de la esterilización, convirtiéndose en uno de los más tempranos divulgadores de la vasectomía al varón considerado no apto para convertirse en padre 477. Si echamos un vistazo a su obra Human Sterilization, Techniques of Permanent Conception Control, Esterilización humana, técnicas permanentes de control de la natalidad, de 1950, el lado oscuro eugenésico de la filantropía de Gumbel se hace evidente. Gumbel escribió este folleto conjuntamente con el Dr. Latour Dickinson, otro firme defensor del control de la natalidad que quizás incluso fue la influencia decisiva para conseguir que Gumbel dedicase su vida a la gran causa. El párrafo inicial es digno de ser transcrito íntegramente: rescatar a la humanidad del abismo de la fertilidad perjudicial no es problema sencillo. Durante 1 millón de años la dama naturaleza se dio cuenta de que no podía desarrollar a su pueblo simplemente mediante la selección para la supervivencia de los más prolíficos, los más fuertes y los más inteligentes, a pesar de que tenía un planeta entero como laboratorio y a todas las razas para experimentar con ellas. En nuestro tiempo, a pesar del aumento de población, producto de la limitación de las epidemias y la atención a los débiles, nuestros esfuerzos organizados dirigidos a promover la procreación de calidad en lugar de la de cantidad solo llevan 3 décadas de desarrollo activo, es decir, básicamente 1920 a 1950, y todo ello haciendo frente a una fuerte oposición. En efecto, las señales que indican que los niveles de inteligencia están declinando nos han movido a formular programas para remediarlo. 478. No es difícil ver aquí las líneas argumentales que tienen su origen en Darwin. Con la selección natural, los mejores se reproducen más. La medicina y la higiene moderna han tenido el efecto negativo de eliminar las técnicas purificadoras e inmisericordes de la selección natural. El resultado ha sido tanto la superpoblación como la contaminación de la reserva genética por los menos aptos. Para reequilibrar la balanza, debemos introducir métodos artificiales que limiten la procreación de los no aptos e incrementen la procreación de los aptos. De este modo, para desarrollar la clase más deseable de ciudadanos es necesario proporcionar a los mejores candidatos ayudas a la fertilidad cuando las necesiten y limitar la descendencia de los débiles mentales y de los que ya hayan traído al mundo todos los hijos a los cuales puedan atender. 479. Si bien algo se ha avanzado en los intentos de la sociedad, por reducir la productividad de los débiles mentales mediante la segregación, tales avances únicamente han proporcionado remedio, para una pequeña fracción de la necesidad. Dado que no existe suficiente espacio en esas instituciones, algunos de los débiles mentales deben ser liberados en la sociedad. Esto no supone un problema en tanto en cuanto reciban el entrenamiento necesario para sostenerse a sí mismos, pero incluso si están, así equipados, solo pueden ser liberados si están salvaguardados a través de la esterilización frente a la producción de más defectuosos. Tal salvaguarda debería estar legalmente impuesta para los defectuosos mentales para los cuales no hay espacio suficiente en nuestras instituciones. 480. Aunque el lenguaje es más bien etéreo, no es difícil darse cuenta de que al hablar de legalmente impuesto, Dickinson y Gumbel querían decir esterilización forzada, dado que posteriormente citan con aprobación a los 27 estados que establecieron la esterilización, sufragada por el gobierno de los defectuosos mentales o de los psicóticos. 481. En el contexto de este espíritu eugenésico, Dickinson y Gumbel pasaban a describir minuciosamente en su folleto diversos procedimientos de esterilización permanente. En el resumen final del trabajo, titulado La responsabilidad del médico, Dickinson y Gumbel afirmaban: el campo de la esterilización incluye tanto a todos aquellos que debido a su condición hereditaria física son totalmente no aptos para tener hijos, como a aquellos padres para los cuales otro hijo sería una decisión equivocada o un peligro real, como a los que carecen de inteligencia o tenacidad para utilizar otros medios de control. 482. Hasta ahora las naciones han tenido como uno de sus principales objetivos el mero incremento del número de ciudadanos. La nueva perspectiva mundial tiene como fin la elevación de la calidad de sus ciudadanos y el incremento del bienestar de la familia, la comunidad y la nación. Para este objetivo, la limitación de los completamente no aptos es un expediente claramente necesario. 483. Como sucede con la mayoría de los defensores del control de la natalidad en la primera mitad del siglo XX, podemos ver en Dickinson y en Gumbel que su pasión por el control de la natalidad era una mezcla de compasión por los que sufren y de una fuerte tendencia eugenésica a eliminar a los no aptos,
para así elevar tanto la calidad de vida como la calidad de la reserva genética humana. Después de que las atrocidades de los nazis en lo que hace a la eugenesia saliesen a la luz tras la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los defensores de la planificación familiar abandonaron la promoción directa de la eugenesia y, al menos públicamente, se concentraron solo en la compasión. Curiosamente, aunque eran conscientes del daño que el apoyo abierto a la eugenesia podría acarrear a su causa en 1950, Dickinson y Gumbel negaron cualquier conexión entre su promoción de la esterilización eugenésica y la de los nazis, incluso a pesar de que quitaban importancia a la gravedad real del programa eugenésico nazi. En el apéndice del panfleto, y en un tipo de letra muy pequeño, subrayan que la bibliografía alemana sobre la esterilización es voluminosa, tanto la que se refiere a la herencia, a sus leyes, a los procedimientos quirúrgicos o a los radiológicos. Después de 30 años de investigación por parte de autoridades eminentes sobre la eugenesia como Rudin y Lenz, se determinó que la proporción de débiles mentales se elevaba alrededor de 1 de cada 170. La inclusión de todos los afectados por desórdenes mentales y físicos absolutamente hereditarios y gravemente perturbadores de la vida de la comunidad incrementó la estimación a 1 de cada 110.484. Por supuesto, como hemos visto en el capítulo sobre Haeckel, fueron esos cálculos los que constituyeron el fundamento de los programas eugenésicos nazis, que no solo condujeron a la esterilización de los defectuosos, sino a la mucho más efectiva eliminación de los mismos. Probablemente Dickinson y Gumbel consideraron que esta estimación del número de los no aptos para procrear era ajustada, porque seguidamente afirmaban: existen datos de Suecia, Suiza, Holanda y Dinamarca que confirman tal proporción. Aplicar a Estados Unidos tal proporción sobre una población de 100 millones significaría que habría 909.000 personas consideradas no aptas para procrear y, por lo tanto, aptas para la esterilización, voluntaria o forzada 485. Para la actual población de Estados Unidos, eso supondría la esterilización de más de 2,6 millones de defectuosos. Bien porque no fuesen conscientes de lo que realmente sucedía en los programas eugenésicos alemanes, bien porque fuesen excesivamente ingenuos con respecto a la conexión de esos programas con sus propias ideas, Dickinson y Gumbel afirmaban: la esterilización eugenésica alemana, que se comenzó a practicar 1934, era obligatoria, pero la ley establecía requisitos muy precisos. Las recomendaciones que se presentaban ante los 203 tribunales hereditarios venían precedidas de historias clínicas y exámenes muy elaborados. Esos tribunales estaban compuestos por 3 jueces, un juez de distrito, un funcionario público de sanidad y un especialista médico, y en sus procedimientos se contaba con las declaraciones de peritos. Existían 26 tribunales de apelación. El final feliz: a lo largo de un periodo de 3 años se recomendó la esterilización forzada de 225.000 personas, y los registros muestran que, de las 87.000 operaciones realizadas en los primeros 15 meses, casi la mitad se prescribieron por causa de debilidad mental, 486. Está claro que aprobaban los resultados, es, por tanto, difícil creer que ignoraban los medios a través de los cuales se obtuvieron esos resultados. Tanto Dickinson como Gumbel parecían pensar que esas barreras burocráticas tan cuidadosamente erigidas habrían eliminado la posibilidad de esterilizaciones injustas, incluso a pesar de que precisamente ese mismo tipo de salvaguardas burocráticas eran las que existían en las ejecuciones eugenésicas de los nazis. La misma burocracia se ocupaba de uno y otro aspecto del programa eugenésico, precisamente porque la esterilización y la exterminación eugenésicas eran para los nazis partes de un único traje eugenésico sin costuras. Cerrando absolutamente los ojos a estas conexiones, Dickinson y Gumbel acababan su folleto con la afirmación verdaderamente aterradora de que, las ejecuciones secretas mediante cámara de gas que se realizaron más tarde durante la guerra para los casos más graves de determinados defectos mentales, tales como la idiocia profunda, difícilmente pueden englobarse dentro de estas políticas de esterilización. Estas fueron interrumpidas a causa de las protestas públicas, 487. Pero de nuevo, igual que Clarence Gumbel no era un revolucionario sexual al estilo de Margaret Sanger, tampoco era un proponente a lo Haeckel de una eugenesia abiertamente brutal. Más bien podría describírsele como un hombre con buenas intenciones que no se dio cuenta de que esas buenas intenciones abrían camino al libertinaje sexual de Sanger y a la brutalidad de Haeckel. Tenía pasión por la beneficencia, y eligió el control de la natalidad como la causa sobre la cual derramar sus considerables energías y su riqueza, sin ver con la claridad de Sanger y Haeckel a dónde le llevarían esas obras. Si centramos nuestra atención en la carrera de Gumbel como campeón del control de la natalidad, descubrimos que siempre hizo exactamente lo que consideraba mejor. Como tenía el dinero necesario para hacer lo que se le antojase, no estuvo lastrado por la burocracia ni por la necesidad de pedir ayuda económica. Su modo de trabajar, fuese en Estados Unidos o cualquier otro país, era enviar a un trabajador de campo a un área particular que él consideraba prometedora. Este trabajador de campo cobraba su sueldo directamente de Gumbel, y solo respondía ante él. Este misionero electo del control de la natalidad, siempre una mujer con empuje, montaba una clínica y se dedicaba a vender puerta a puerta la importancia del control de la natalidad. Gumbel le proporcionaba su salario y los aparatos para el control de la natalidad cuya efectividad pretendía probar. La responsabilidad del trabajador de campo era suscitar el interés entre los nativos acerca de cualquier forma de control de la natalidad que Gumbel desease probar y proporcionar datos exhaustivos sobre las tasas de efectividad. Posteriormente Gumbel publicaba esos resultados. Comenzó durante la Gran Depresión y,
siguiendo siempre el mismo modus operandi, actuó en Pensilvania, Ohio, Michigan, Kentucky, Carolina del Norte, Puerto Rico, Japón, India, África e Italia, entre otros lugares. Su plan era siempre el mismo: facilitar el dinero necesario para los comienzos, suscitar el interés y luego exigir que los ciudadanos locales dotasen y gestionasen sus propias clínicas. Una dificultad con la que Gumball tuvo que enfrentarse una y otra vez fue que con frecuencia los nativos no blancos tenían la impresión de que lo que el hombre blanco buscaba en realidad era reducir la población de no blancos más que prestarles ayuda efectiva. En más de una ocasión, Gumball y sus colegas del control de la natalidad fueron tratados con gran recelo, incluso con hostilidad, especialmente en lugares en los que los nativos habían tenido una larga historia de enfrentamientos con el imperialismo blanco o con la esclavitud. El apoyo abierto de la eugenesia por parte de Gumball, especialmente su insistencia en limitar la procreación de los no aptos, no contribuía precisamente a tranquilizarlos sobre la rectitud de sus motivos. Como un ejemplo de tales dificultades tenemos la muy famosa carta dirigida por Gumball a Margaret Sanger, escrita en noviembre de 1939, que Gumball tituló Sugerencias para el Proyecto Negro. Para evitar las suspicacias de que estaba promoviendo el control de natalidad entre la población negra como otra forma de supremacía blanca, Gumball sugería a Sanger que situase a líderes negros en posiciones en las que pareciera que estaban al mando, que contratara a un clérigo negro para predicar el evangelio del control de natalidad como una forma de resurgimiento religioso, y a un médico y una enfermera negros para administrar los métodos de control de natalidad y realizar el seguimiento. Sanger, en una carta escrita en diciembre de ese mismo año, se mostraba de acuerdo: no queremos que se extienda la idea de que pretendemos exterminar a la población negra, de modo que un religioso es la persona adecuada para apartar esa idea si en algún momento se le ocurre a alguno de sus miembros más rebeldes. 488. Por supuesto, la exterminación abierta no era su objetivo, más bien, lo que deseaban era la reducción significativa de la futura población negra. Debido tanto a la compasión como a su propia convicción eugenésica, a Gumball le interesaba especialmente desarrollar métodos efectivos de control de la natalidad para los pobres y los ignorantes. Su método favorito durante la primera mitad del siglo XX era una esponja empapada en una solución salina que se insertaba en la vagina antes del coito. Cuando aparecieron en escena el DIU y la píldora, a mediados del siglo, Gumball los recibió con los brazos abiertos y comenzó a distribuirlos por todas partes, siempre insistiendo a sus trabajadores de campo en que guardasen estadísticas detalladas sobre su uso y sobre las tasas de embarazo. Es interesante constatar cómo el enfoque tan directo de Gumball le provocó continuos enfrentamientos con el otro gran proponente del control de la natalidad, la International Planned Parenthood Federation, Federación Internacional de Control de la Natalidad, IPPF. Si bien Gumball parece que se llevaba bien con la misma Sanger, con la que mantuvo una continua correspondencia durante muchos años, los burócratas profesionales de la IPPF se mostraban recelosos ante el completo desprecio de Gumball por las estructuras organizativas, el seguimiento de órdenes y los esfuerzos coordinados. Dada su fortuna y sus propias disposiciones personales, Gumball estaba bastante habituado a hacer exactamente lo que consideraba oportuno en el preciso momento en que lo consideraba oportuno. Nunca cambió. Su enfrentamiento con la IPPF llegó a hacerse tan agudo que en 1957 Gumball puso en marcha el Pathfinder Fund, su propia organización internacional para la promoción del control de la natalidad. En contraste con los enredos que le suponía su trato con la IPPF, el Pathfinder Fund era una organización internacional que simplemente llevaba a cabo la voluntad de Gumball utilizando su propio dinero. Dado que no tenía que pedir dinero a nadie ni dependía de subvenciones, su trabajo internacional para el establecimiento del control de la natalidad careció de lastres de un modo que la IPPF solo podía envidiar. Una de sus grandes victorias fue la introducción del control de la natalidad en Italia a través del Pathfinder Fund. Esta victoria es un exponente claro de la íntima contradicción que existía en el fundamento de sus esfuerzos. Una vez más, hay que reconocer que el mismo Gumball, especialmente si se le compara con alguien como Sanger, en muchos aspectos era un modelo de respetable americano protestante medio en lo tocante a la moralidad sexual. Al igual que muchos otros protestantes bien intencionados de la primera mitad del siglo XX, Gumball entendía que el control de la natalidad era algo que únicamente tenía que ver con la vida conyugal, y no algo que promoviese la libertad sexual fuera del matrimonio, al estilo de lo que promovía Margaret Sanger. Pero como advirtió el Papa Pablo VI, autor de la encíclica Humanae Vitae, las dos no podían separarse. La existencia de un control de la natalidad cada vez más efectivo llevaba consigo la liberación de todas las restricciones sobre la sexualidad. Por supuesto, Gumball era consciente de que la oposición más poderosa frente a la aceptación generalizada del control de la natalidad procedía de la Iglesia Católica. Por eso consideraba que la más dulce de las victorias sería introducir el control de la natalidad en Italia, a las mismas puertas del Vaticano, en la ciudad de Roma. Tal y como escribió en una de sus cartas, describiendo su batalla en pro de la legalización del control de natalidad en Italia, es verdaderamente excitante tener el centro de control de la natalidad abierto a la sombra del Vaticano. 489. A fin de hacer posible este golpe, Gumball reclutó al matrimonio formado por Luigi y Maria de Marchi. Los de Marchi, especialmente Luigi, fueron los Sanger del movimiento italiano por el control de la natalidad, esto es, consideraron el control de la natalidad como un modo de abrir las puertas a una completa libertad sexual, más que, como en el caso de Gumball, una vía para que las parejas casadas limitasen el tamaño de sus familias.
Gumball estaba dispuesto a hacer la vista gorda sobre este aspecto de los de Marchi, en tanto en cuanto fuesen capaces de conseguir el objetivo de poner en marcha y llevar a término una campaña para derogar las leyes italianas contra la anticoncepción. A través de los esfuerzos de los de Marchi, Gumball prevaleció, y en 1971 las leyes contra la contracepción italianas fueron derogadas por los tribunales. Parece que Gumball creía que los libertinos sexuales podían ser una ayuda útil, pero en última instancia poco importante, en la tarea de difundir el control de natalidad para usos legítimos. En esto, es representativo de las buenas intenciones de las grandes iglesias protestantes, las cuales, una tras de otra, echaron por tierra el tradicional rechazo cristiano al control de la natalidad y se aliaron con organizaciones como Planned Parenthood. Fuesen cuales fuesen las intenciones originales, la separación entre el placer y la procreación en la relación sexual a través del control de la natalidad dio lugar, en un corto periodo de tiempo, a una cultura de libertad sexual como la que tenían en mente de Sangar y los de Marchi. Es más, la aceptación de los aspectos placenteros de la sexualidad y el simultáneo rechazo de sus aspectos procreadores acabó necesariamente derivando en una cultura que abraza el aborto. Esta es la cultura de Planned Parenthood. Gumball murió en 1966. Su legado sigue vivo en el Pathfinder Fund, que es hoy una especie de organización hermana de la IPPF que proporciona no solo métodos de contracepción, sino abortos por todo el mundo, difundiendo así la cultura de la muerte bajo el velo de la compasión.